Apreciados estudiantes, les habla su profesor Andrés Gallirgo Sánchez de Ciencia y Tecnología, con un nuevo tema, circuito eléctrico. Nuestro propósito de hoy, aprenderemos qué es un circuito eléctrico y qué tipos de circuitos existen. También aplicaremos nuestro conocimiento con Tinkercad. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que permiten el paso de la corriente eléctrica y que van conectados entre sí formando un lazo cerrado. Los circuitos eléctricos están presentes en todo lugar donde se haga uso de la electricidad, tanto en artefactos eléctricos como electrónicos. ¿Cuáles son sus componentes? Sus componentes son los siguientes. Generador. Es el encargado de proveer la fuerza electromotriz necesaria para alimentar a la resistencia o receptor conectado a él. Su unidad de medida es el voltio. Existen dos tipos de generadores, los de corriente continua y los de corriente alterna. Los de corriente alterna podemos mencionar a los alternadores y turbinas de las centrales hidroeléctricas. Y los de corriente continua, tenemos las pilas, los dínamos, las baterías, los paneles solares, entre otros. Siguiente componente, receptores. Los receptores son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto. Transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Entre ellos encontramos los motores, las resistencias, las lámparas, los zumbadores, etc. Siguiente componente, los conductores. Los conductores son los elementos que permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. Su función es transportar la energía eléctrica y conectar entre sí los diferentes componentes de un circuito eléctrico. El siguiente componente es el interruptor. Los interruptores son dispositivos mecánicos que permiten conectar y desconectar la corriente eléctrica de un circuito según sea la necesidad. Hay distintos tipos de interruptores. ¿Cómo funciona un circuito eléctrico? Para explicar cómo funciona un circuito eléctrico, vamos a utilizar una batería para representar al generador y un foco para la resistencia. A continuación mostramos un diagrama pictórico de un circuito eléctrico simple. El circuito eléctrico entra en funcionamiento cuando el foco se conecta a la batería accionando el interruptor. Esto produce un flujo de electrones que sale del polo negativo, pasa por el interruptor, luego por el receptor y concluye su camino en el polo positivo. Para cortar o restablecer el paso de la corriente, basta con presionar el interruptor. Es importante aclarar que el interruptor puede ir tanto en el polo positivo como en el negativo de la batería. Clases de circuitos. Tenemos el circuito eléctrico en serie. Son aquellos en que las resistencias van conectadas de forma secuencial una a continuación de la otra. Circuito eléctrico en paralelo. Los circuitos en paralelo son aquellos en que las resistencias van conectadas directamente a la fuente de alimentación, es decir, todos los polos positivos van al positivo de la batería y todos los polos negativos al polo negativo de la fuente. Circuito eléctrico mixto. Los circuitos mixtos son los que utilizan una disposición combinada de circuitos serie y circuito paralelo. Para estos circuitos aplican las mismas características de los circuitos en serie y paralelo. Llegó el momento de asumir retos. Trabajaremos con Tinkercad. Tinkercad es una aplicación que nos permite realizar circuitos entre otras funciones.
Atentos. Para ingresar a Tinkercad, primero hay que dar doble clic sobre el buscador de Google. Enseguida escribo en el buscador Tinkercad. Doy clic sobre la primera opción que me aparece. Enseguida me registro. Busco el botón que dice Crear una cuenta personal. Ahora vas a pedir a papá o a mamá que te brinde su cuenta de Gmail. Escribes la cuenta, luego la contraseña y enseguida creas tu cuenta. Vas a colocar ahí el país de origen, en este caso Perú, la fecha de nacimiento de papá o de mamá y le vas a dar en continuar. Y ya estamos en Tinkercad. Enseguida vas a dar clic sobre Crea tu primer diseño de circuito. Y ya puedes empezar a crear tu circuito. Atento a la demostración. Ya me encuentro en el interfaz de Tinkercad. Voy a dar clic en la parte superior donde dice nuevo. Voy a cambiar de nombre. Colocaré proyecto de circuito. A continuación voy a crear un circuito básico como ejemplo. Doy clic aquí donde dice componentes y activo todos para encontrar las herramientas que necesitaré. Primero voy a buscar la batería. Una batería de 9 voltios. Lo arrastro y lo suelto en el interfaz. Con este botón, dando clic, voy a ir girando la batería. Y lo tengo ahí. Enseguida voy a buscar la bombilla, o comúnmente lo conocemos como foco. Busco la bombilla, con cuidado, aquí lo tenemos la bombilla, igual doy un clic por acá. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora tengo que buscar el interruptor. Busco el interruptor y acá lo tengo, interruptor deslizante. Igual doy un clic y lo suelto por acá. Paso siguiente, tengo que sacar los cables o conductores. Para ello doy un clic sobre la batería, doy un clic, arrastro, suelto, sigo dando clic, lo puedo ir dando forma, avanzo hasta llegar al terminal. Ahora saco el otro cable, me voy a mi interruptor, doy un clic, salgo nuevamente de mi interruptor y me voy a la bombilla al terminal 2. Ahora quiero probarlo si funciona o no. Aquí tengo un botón que dice iniciar simulación. Y efectivamente, mi bombilla encendió. Es una conexión eléctrica básica, un circuito básico. ¡Lo logramos! Ahora lo que tienes que hacer tú es crear en Tinkercad los 3 tipos de circuitos: en serie, en paralelo y en mixto. Sé que tú lo lograrás. ¡Adelante, campeón! Espero tus evidencias que me lo envíes en el formulario que dejaré en el grupo de WhatsApp. Bendiciones a cada uno de ustedes.